La Santísima Virgen María está con su Hijo Jesucristo en la Eucaristía. Autor y copyright by, todos los derechos reservados por, David Eucaristía, davideucaristía@yahoo.es, 3 www.davideucaristía.com, 2012 al 2015. Por voluntad y deseo de Jesucristo, su Santísima Madre está también presente con él en la Eucaristía. Jesús y María están totalmente y eternamente unidos en la Eucaristía, exactamente igual que la primera vez, cuando María concibió en su seno al Verbo de Dios y ambos coexistían como dos seres en uno y uno en dos, unidos por una misma humanidad, el cuerpo y sangre de María con los que el Verbo forma su cuerpo y sangre divinos, apropiándoselos y divinizándolos por la libre donación de María, quedando ambos unidos inseparablemente y para siempre. Cuando comulgas a Jesús estás, lo sepas o no, lo quieras o no, comulgando a María al mismo tiempo. Y cuando comulgas a María a través de Jesús, estás comulgando en realidad a Jesús por medio de María, porque ambos son, desde nuestra limitada capacidad humana, imposibles de diferenciar y de separar en la Eucaristía, donde está el uno está el otro. Son los gemelos eucarísticos. Si bien Jesús es el autor y creador, y María es la obra y creación de Jesús. Jesús es el Verbo y ella es la carne y sangre humanas donadas y adheridas al Verbo, asumidas por él como propias. La encarnación y la consagración en la misa, están íntimamente relacionados. La hostia consagrada puede ser entendida como otra María en cuyo seno ha tomado cuerpo el Verbo de Dios y a través de la cual recibimos a Jesucristo vivo y hecho carne en la Eucaristía. Es necesario que la Iglesia integre oficialmente a la Madre con el Hijo en la Eucaristía. Enseñen al pueblo a amar y adorar la Eucaristía. Conduzcan hasta el Hijo las almas devotas de la Madre. Les diré cómo: enseñen a la gente a amar a María, la Virgen María, por la que sienten tanta y hermosa devoción en la Eucaristía. A recibir a Jesucristo y en él y con él a su Madre, unido a él como esa humanidad donada, esa humanidad asumida y apropiada por el Verbo, y unida a él desde la encarnación. Enseñen al pueblo que la primera consagración eucarística se produjo en el seno de María, y que ella proporcionó el primer pan, y el primer vino, hizo el primer ofertorio eucarístico, y que su propia carne humana fue el sustrato eucarístico del Verbo, donde el Verbo se hizo carne, y que su propia sangre humana fue el sustrato de la sangre del Verbo. Y que eso se repite en cada misa y en cada consagración, donde María participa otra vez en el ofertorio, ofreciendo a Jesús ese pan hecho de trigo como si fuera su propio cuerpo, es más, asumiéndolo como su propio cuerpo humano y, luego, dándoselo y ofreciéndoselo ella misma a su Hijo para que tenga la sustancia digna donde él encarnarse, en el mismo instante en que el Espíritu Santo baja sobre el pan, como bajó sobre ella la primera vez. Y lo mismo ese vino que ella asume como su propia sangre, y se lo da al Verbo que viene, para que tenga en su sangre humana el sustrato digno donde formar su sangre divina, para que el Verbo se encarne en ella como la primera vez, por medio de ella y son su mediación. No separen a María de la Eucaristía, ya que eso es grave error, sino que la Madre siempre debe estar unida al Hijo en la Eucaristía. Y enseñen a la gente a comulgar sin temor, con completa libertad, a María, en el seno eucarístico de su Hijo, y que al recibirle a él la reciban a ella, y en ella a él, y que no los separen nunca más. Porque, de esa separación ficticia y forzada que ustedes les están enseñando, es que surgen las idolatrías e ignorancias, porque el pueblo no entiende, y se ve obligado a elegir entre una cosa y la otra, y no teniendo conocimiento suficiente, ni formación espiritual, optan por lo más fácil, cercano y afectivo, por la Madre. Así que ustedes, al crear esa dicotomía, esa oposición entre el Hijo y la Madre, están sin darse cuenta propiciando las idolatrías del pueblo. Es su propia contradicción, esa grieta o división, la que se transmite y agranda hasta separar al pueblo de Dios, y lo llevan a buscar los brazos de la Madre porque no alcanzan ni comprenden a Dios. Y es que sin la intervención de María es difícil o hasta imposible alcanzar a comprender debidamente a Jesús. Por tanto,
Es ella, la madre, quien tiene que ir a donde está el Hijo y estar con el Hijo donde Él está, en la Eucaristía como en el cielo y en el cielo como en la Eucaristía, para así llevar allí en su regazo a sus otros hijos y presentarles a Jesucristo. Es necesario e imprescindible que la devoción a María se integre en la Eucaristía y, hasta tanto no lo hagan, no lograrán vencer esa ignorancia del pueblo respecto de Dios, como es fácil comprobar. ¿Cuántos y cuántos antes que ustedes lo han intentado sin alcanzar casi ningún fruto? Cuando lleven a María a la Eucaristía, todo el pueblo irá tras ella a la Eucaristía, ella será la maestra eucarística de su pueblo y su mejor guía hacia el encuentro con su Hijo en la Eucaristía. Hagan que el pueblo viva y ame a María en la Eucaristía, enséñenlo a amarla y a comulgarla, y a unirse a ella eucarísticamente a través de su Hijo, y verán un pueblo verdaderamente catequizado y evangelizado, unido verdaderamente a su Dios en la Eucaristía, como ella misma lo está. Porque allí a donde va la madre, van con ella los hijos. Enséñenles a diferenciar pero a no separar al hijo de la madre, y verán que ambos participan en una melodía armoniosa, donde Jesús es el instrumento solista, y María el acompañante, y todo se hace luz y música en la iglesia. La madre es al hijo como el hijo al padre, son distintos, pero son uno, y están siempre unidos, y son inseparables. Nunca es lícito separar al hijo de la madre, ni aun en la Eucaristía, sino que siempre están unidos aún durante el culto y la adoración al Hijo, el Padre no los separa de ella, ni aun en la comunión. Como ocurrió cuando los reyes adoraron al niño Jesús, al cual adoraron en brazos de su madre, consultar Mateo 2, 11, no los separaron, sino que el culto al Hijo se le da con la intervención y participación de la madre. Únanlos en la Eucaristía, enseñen al pueblo a recibir y a amar a su madre amada en la Eucaristía, en el Hijo, y milagros verán. Verán un renacer eucarístico en el pueblo como nunca imaginaron. No tengan al pueblo sumido en la contradicción, haciendo de la madre y del Hijo una especie de rivales, en oposición, como si el amor al uno entrara en contradicción con el amor al otro. No tengan ningún temor, la humildad de la madre les protegerá del error, y a ejemplo de ella sabrán hacerse otra humanidad donada al Verbo, al que amarán igual que ella lo ama. Gloria al Hijo en la madre, y a la madre en el Hijo que, sin ser iguales, están siempre unidos, y son una sola carne, María lo humano y Jesús lo divino, unidos en la Eucaristía como cuando ella como madre tuvo a su Hijo en sus entrañas, en que, sin ella ser Dios y sin Dios ser ella, ambos coexistieron, y compartieron todo, habitáculo, alimento, sangre, carne y vida. Así en la Eucaristía. Aprender a comulgar a María en el seno eucarístico de su Hijo. Mientras aún estás comulgando, y habiendo recibido y adorado a Jesucristo, y a toda la Santísima Trinidad, con toda tu alma, tu fe, tu amor y tu adoración, entonces, después, recibe por medio de Jesucristo a su Madre, la Santísima Virgen María, que es la humanidad donada al Verbo, unida íntimamente e inseparablemente a Él desde la Encarnación, la criatura más unida a Jesús en la Eucaristía. Ámala con todo tu ser allí en la Santísima Hostia que estás recibiendo, en el seno de amor de su Hijo, en cuyo interior moran todas las criaturas que Él ama y le aman, y ninguna tanto como la Virgen María. Recíbele y pídele que se haga una sola cosa contigo y tú con ella, a imagen de la unidad que ella tiene con Jesús en la Eucaristía, que no se separe de ti jamás, que tú y ella sean para siempre un solo amor y un solo corazón amante y enamorado de Jesús. Dile así: que tú y yo, María, seamos en esta Santísima Hostia una sola alma de amor a Jesucristo, que ambos le amemos y adoremos por igual. Sé tú mi maestra de amor en la Eucaristía, y enséñame a adorarle y a amarle como tú le amas. Enséñame y llévame a ser con Él un solo cuerpo y sangre, alma, humanidad y divinidad en la Eucaristía, así como tú lo eres con Él. Úneme a Él como tú estás unida, y que Él, tú y yo seamos verdaderamente y para siempre una misma y única hostia de amor y adoración a Dios Padre, desde ahora y por siempre, y en todas las misas y comuniones del mundo. Amén. Privilegio de la Santísima Virgen María.
María está en la Eucaristía de un modo especial y único que ninguna otra criatura ha alcanzado jamás. Esto es así debido a sus méritos, a su inmaculada concepción, a su perfección de vida cristiana, a su perfecta unión y colaboración en la redención, a su unidad de amor y voluntad con Jesús, a ser ella la carne y sangre, la humanidad, donada al Verbo, y al haber sido llevada al cielo en cuerpo y alma. Cuando María fue asunta al cielo fue asunta al seno de Dios, es decir, al seno de su Hijo Jesucristo, pero Jesús no está solo en el cielo, sino también en la Eucaristía, y por tanto allí está ella con él. Su asunción en cuerpo y alma al seno de su Hijo en el cielo fue también su asunción en cuerpo y alma al seno de su Hijo en la Eucaristía. Es decir, que ella está también en cuerpo y alma, humano pero glorificado, en el seno eucarístico de su Hijo Jesucristo, en todas las Eucaristías del mundo, y al recibir la humanidad y divinidad de Jesús, recibimos también la humanidad de María donada y asumida por, apropiada por, el Verbo, glorificada en él. Ella está allí así, de manera tan privilegiada, porque él así lo quiere y quiere glorificar a su madre como a nadie jamás por todo lo que sufrió con él en la tierra. Autor y copyright by, todos los derechos reservados por, David Eucaristía, davideucaristía@yahoo.es, www.davideucaristía.com, 2012 al 2015.